El gobierno de Francia corre un enorme riesgo luego de que tumbaran por lo menos al primer ministro de este país que colocó Emmanuel Macron hace 3 meses. Ni siquiera 3 meses aguantó en el cargo, casi el mismo tiempo que la ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Están haciendo una pequeña competencia ante el enorme rechazo de la ciudadanía por este tipo de personajes, de políticos que al final lo único que desean es llevar a la economía de sus países a la ruina. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a arrancar con este tema de última hora porque la Asamblea Nacional de Francia acaba de aprobar este miércoles la moción de censura contra el gobierno del primer ministro Michel Barnier. Barnier perdió por 331 votos. Necesitaban 289. Consiguió 331. Nadie, absolutamente nadie, quiere a Barnier en el poder. Y se preguntarán por qué. Algo tan simple como hundir en la miseria a los franceses, exigirles impuestos que no pueden pagar para ir a tirar el dinero a Ucrania o a cualquier otra guerra, pero no para ayudar a los ciudadanos franceses. Resulta que esta propuesta fue presentada por la izquierda. La moción fue respaldada por 331 votos, superando lo que era la mayoría necesaria para poderlo aprobar. ¿Por qué? ¿Por qué la izquierda presentó esta propuesta si se supone que tenían una alianza con Macron? Algo tan simple como que el Partido Nuevo Frente Popular, que en su momento apoyó a Emmanuel Macron para mantenerlo en el poder en las pasadas elecciones anticipadas que hizo el funcionario, esto obviamente impulsó a lo que es la derecha, a la agrupación nacional, el partido de la conocida Marine Le Pen, a unirse ahora al Nuevo Frente Popular y decirle, ¿ya viste? Si tú no hubieses apoyado a Emmanuel Macron, esto no estaría pasando. ¿Que les dio miedo que llegara Agrupación Nacional al poder? Posiblemente. Pero al final del día, fue más de lo mismo. Porque Macron no cumplió sus promesas, mandó por un tubo a Nuevo Frente Popular y al final del día tuvieron que recurrir a este tipo de acciones. ¿Para qué? Algunos para proteger los intereses de los ciudadanos franceses y otros para darle una bofetada a Emmanuel Macron después de traicionarlos. El resultado después de que se presentara esta iniciativa, obliga a Barnier a dimitir y a dejar el país en manos de un gobierno en funciones hasta el nombramiento de una nueva administración. Pasaron 3 meses antes de que Emmanuel Macron colocara a Barnier en este cargo. Se decidió celebrar la votación después de que el primer ministro, sobre todo, recurriera a un procedimiento constitucional. Cuando empiezan a ocurrir este tipo de acciones en las cuales te saltas cierto tipo de requerimientos como que el Parlamento vote acerca de un tema constitucional o acerca de un plan, sobre todo cuando hablamos de recursos económicos, plan de financiación de la seguridad social, en el cual le iban a colocar impuestos a los franceses muy elevados. ¿Y qué pasó? Los ciudadanos dijeron, no, nosotros no queremos esto. Se supone que digamos, este nuevo gobierno los iba a ayudar un poco más, no los iban a dejar solos, se suponía. Pero bueno, a estas alturas lo único que podemos esperar es que las autoridades hagan su trabajo. Resulta que Barnier recurrió a pues digamos, a este derecho como primer ministro, en el cual podía evitar que el Parlamento votara a favor o en contra, como parecía que ocurriría, sobre su propuesta de los impuestos. Resulta que puede él promulgar leyes sin la aprobación del Parlamento, pero los legisladores pueden impugnarla mediante una moción de censura que, si prospera, como acaba de ocurrir,
no solo rechazarían la ley, sino que además obliga al gobierno a dimitir. Antes de la votación, el primer ministro describió la situación de Francia como el momento de la verdad y de la responsabilidad. Esto en relación sobre todo al grave déficit que afecta a Francia, recalcando que él estaba intentando afrontar esa realidad, presentando incluso textos financieros que son muy difíciles, pero que se tienen que reconocer. Él dijo tal cual: hubiera preferido distribuir dinero aunque no lo tuviéramos, pero la realidad es la que les presento hoy. No va a desaparecer por arte de magia con una moción de censura. Esta realidad va a ser recordada por cualquier gobierno, sea cual sea. Te está diciendo que Francia es pobre, que Francia no tiene dinero, porque al recordar los enormes fondos que requieren el pago de los intereses de la deuda récord de Francia, esta situación no cambia con la dimisión de su gobierno o colocando uno nuevo en favor de la izquierda, porque la deuda siempre va a estar ahí, siempre va a estar en este lugar. A excepción de hoy, la única vez que una moción de censura provocó la dimisión de un gobierno de Francia fue en 1962. Años que no veíamos este tipo de situaciones y que por obvias razones causa una inestabilidad en una ya inestable Unión Europea. Durante su intervención en el tema de la moción, en la discusión de la moción, casualmente salió a hablar la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, que de no ser porque el nuevo Frente Popular se unió a Emmanuel Macron en las pasadas elecciones, Marine Le Pen habría logrado llevar a su gobierno a la victoria, a su partido a la victoria. Pero con esa jugada, que al final acabó en traición para el no Frente Popular, pues ahora sale esta líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, y dice que el presupuesto de Barnier pretendía tomar como rehenes a los franceses, en particular a aquellos más vulnerables, pertenecientes a las clases bajas y media. Y aquí entraba la pregunta más importante. No solo para el gobierno de Barnier, también para el gobierno de Alemania, de Bruselas, de Países Bajos, de España, que todavía tienen graves problemas. La pregunta más importante para todos estos gobiernos es: ¿a dónde va el dinero de los impuestos? ¿Realmente a dónde va el dinero de todos estos ciudadanos? Cada vez hay más impuestos y cada vez hay menos servicios públicos, pero sobre todo protección social. ¿A dónde va el dinero realmente? ¿O le iban a quitar sus recursos a la clase baja, a la clase media de los franceses? Porque obviamente los ricos no pagan, por eso siguen siendo ricos. ¿A dónde iba a ir todo este dinero que le iban a cortar a los franceses? Migajas es lo único que les dan, así que la situación no iba a cambiar mucho. Pero hoy se tiene que ir el primer ministro Michel Barnier. A menos que sea un gran amigo, un gran aliado de Estados Unidos, como lo está haciendo Georgia, como lo está haciendo actualmente Corea del Sur. Hoy protegen al presidente de Corea del Sur, aquel que quería hacer un autogolpe de Estado, formar una ley militar, una ley marcial, formar un gobierno militar y tomar el control del país como lo han hecho otros presidentes de estas naciones. Pero lo interesante es que cuando no funcionó el plan del presidente, cuando rápidamente tumbaron su ley marcial, tomaron la oposición del país el control de la Asamblea Nacional y le quitaron también el poder a los militares, relativamente hablando, en ese momento no les quedó más que bajar la cabeza y decir: sí, vamos a quitar la ley marcial. Hoy ya no hay ministro de la Defensa de Corea del Sur. Kim Jong-un ha renunciado y de hecho asumió la responsabilidad de todos los problemas que vimos este martes. En el momento en el que el presidente sale a declarar la ley marcial de este país y presenta
presenta como tal un intento de golpe de Estado, todos nos quedamos completamente sorprendidos, porque lo hizo de forma inesperada. Supuestamente en su cabeza existía una amenaza planteada por fuerzas pro-norcoreanas que estaban usando al partido opositor democrático, que tiene una mayoría en el Parlamento y que supuestamente con esto estaban intentando paralizar al gobierno con actividades antiestatales. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que el ministro de la Defensa Nacional de Corea renunció. Este miércoles renunció y dice que él es el único culpable de que se declarara la ley marcial en este país y que por eso presentaba su dimisión. Es interesante, sobre todo porque el presidente cuando se dio cuenta que sí tenía una verdadera oposición, que los parlamentarios no se iban a quedar afuera de la Asamblea Nacional y con 190 legisladores le tumbaron su ley marcial, el mundo lo estaba observando. La diferencia es que en años anteriores, en gobiernos anteriores de Corea del Sur, que se volvieron muy peligrosos, que se volvieron autoritarios, militares, que se volvieron dictadores, por así decirlo, con el respaldo de los Estados Unidos, hoy puedes hacer exactamente lo mismo siempre y cuando tengas ese respaldo. Benjamin Netanyahu ya debería haber terminado su gobierno, pero hizo un acuerdo con los políticos, con los legisladores, incluso la oposición, para señalar que mientras se mantuviera la guerra contra la Franja de Gaza, contra el grupo militar Hamas, él se quedaría en el cargo. Lo mismo pasó cuando arrancó la guerra contra el Líbano, cuando inició una invasión al Líbano. ¿Qué es lo que necesita Netanyahu? Que la guerra siga. Y mientras la guerra sigue, él va a seguir al frente del gobierno, porque ese fue el acuerdo. En el caso de Georgia, la presidenta está haciendo también jugadas sucias y de eso hablaremos más adelante. Pero en Corea del Sur no le funcionó y el mundo los estaba viendo. Por eso hoy tiene que presentar su renuncia a Kim y dijo que se sentía responsable de toda la agitación causada por esta ley marcial de emergencia. Se disculpó por causar confusión, pero sobre todo la preocupación al público. En un mensaje, Kim dijo: asumo la responsabilidad de todos los asuntos relacionados con la ley marcial y he presentado mi renuncia al presidente. Se dice, mejor dicho, que Kim fue el que aconsejó al presidente Yoon Seok-yul de declarar esta ley marcial, según agencias de noticias locales. ¿Por qué? Porque también enfatizó que todos los soldados que participaron en la imposición de las medidas estuvieron cumpliendo con sus deberes y sus órdenes, siguiendo las instrucciones del ministro, señalando que toda la responsabilidad recae sobre el ministro de la Defensa, no del presidente. Se ha levantado la ley y la gente está volviendo a su vida cotidiana, pero la situación política y de seguridad interna no es fácil, señalando que el Ministerio de la Defensa se está tomando muy en serio la situación y dijo que van a tomar todas las medidas necesarias para resolver los problemas sin interrumpir las operaciones de defensa nacional ni socavar la firme postura de preparación militar. Nunca dijeron que no van a volver a intentar aplicar otro autogol, otro golpe de Estado pequeño, pero otro golpe de Estado para tratar de desestabilizar a la nación. Eso sí, se habla de la posibilidad de implementar un juicio político en contra del presidente y sacarlo del cargo. Es posible. Hay, digamos, un historial muy largo de presidentes y presidentas de Corea del Sur que acabaron muy mal, muy mal.
Los ciudadanos tienen actualmente en la cabeza que intentaron un golpe de Estado para convertir el gobierno militar, para que se quedara este presidente con el control del país. Si hay algo que le da muchísimo miedo a los ciudadanos, porque ese es el mensaje que regularmente se comparte, es de un gobierno militar. Es de un gobierno que tome el control y no te permita hacer absolutamente nada. Pero mientras vemos este caso tan específico de Corea del Sur y que Estados Unidos no le dijo absolutamente nada al presidente, lo mismo pasa con la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili. Ella está haciendo un autogolpe de Estado por una simple y sencilla razón, que no te mientan los medios occidentales. Ella no quiere dejar el poder. Su gobierno terminaba este mes de diciembre y no quiere dimitir, no quiere dejar el cargo, no quiere reconocer las elecciones, porque si lo hace, el nuevo gobierno por el que votaron los ciudadanos será un gobierno que no quiere formar parte de la Unión Europea. Y hoy llama a las escuelas de todo el país, escuelas, a que salgan a manifestarse, a protestar a favor de la Unión Europea. Después de que cientos de profesores universitarios expresaran su apoyo a las manifestaciones en curso, no está muy claro si la presidencia está llamando a los menores, a los adolescentes, a salir a la calle, o que las escuelas, al igual que en su momento lo hicieron las universidades, emitan una declaración de apoyo, porque lo que necesita es este apoyo, respaldo. Quienes ya salieron a escoger fueron los ciudadanos en las elecciones de hace un par de meses. Y resulta, fue el mes pasado, fue en noviembre, y resulta que el que ganó fue un político, un partido, que tiene la intención de suspender temporalmente, el ingreso, las conversaciones para ingresar a la Unión Europea. Eso fue lo que no le gustó ni a la presidenta y mucho menos a Ursula von der Leyen. ¿Qué estamos viendo actualmente? Después de que las universidades se presentaran o se manifestaran a favor de la presidenta, esta mujer hizo un llamado para que todos los ciudadanos que la apoyan salieran a las calles. En el momento en el que salieron a las calles, el primer día y un par de horas, Salomé sí estuvo presente en esta manifestación. Se fue cuando casualmente la situación empezó a ponerse un poco complicada, los manifestantes también un poquito violentos, entonces la situación se complicó y las autoridades tuvieron que recurrir a agua, a gas lacrimógeno para sacar a todos los manifestantes de las calles. Y así sucesivamente. Ya llevamos una semana desde que arrancaron todas estas protestas. Hay intentos de sancionar a Georgia. Hay intentos de implementar sanciones contra Georgia porque el nuevo gobierno, el del primer ministro, que fue el que aceptó, el que propuso suspender temporalmente el ingreso a la Unión Europea, se vea castigado por hacer este tipo de acciones y por permitir las manifestaciones. Aquí el que está actuando mal es el presidente. La presidenta Salomé es la que está haciendo el llamado a manifestarte. Están intentando desestabilizar la nación, están intentando hacer un golpe de Estado para derrumbar al nuevo gobierno, un gobierno que escogieron los ciudadanos que ya no quieren seguir apoyando la guerra en Ucrania, que ya no quieren seguir apoyando a la Unión Europea y todas sus locuras, y sobre todo que tienen la intención de hablar con Rusia. Porque su intención es hacer nuevamente negocios con Rusia. Después de las universidades, es el turno de las escuelas. Esto es lo que dijo la presidenta. Seamos honestos. En el momento en el que se hace un llamado a los ciudadanos, a los estudiantes, cualquier declaración que tenga como objetivo incitar a la participación de los escolares y en general de los menores,
especialmente digamos, para manifestaciones que hoy en día son demasiado violentas, que vemos en las imágenes que son violentas, y especialmente hacerlo tú como presidente de un país, este tipo de acciones son extremadamente preocupantes. ¿Por qué? Porque al final, esto nos da a entender que lo único que les interesa es tumbar el Estado. Y a menos que seas amigo de Estados Unidos, no hay problema, adelante. Si eres un amigo de Rusia, posiblemente acabes en prisión. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.